armonizando tu ser con la palabra de Dios leída de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento. Vamos a leer carta a Tito. Así dice la palabra. Pablo, servidor de Dios, apóstol de Cristo Jesús, para comunicar a los elegidos de Dios la fe y el conocimiento de la verdad que es parte de la religión. Esperamos la vida eterna que nos había prometido desde siempre el Dios que no miente jamás. Él habló con toda claridad en el tiempo fijado y ese es el mensaje que me ha sido encargado por decisión de Dios nuestro Salvador. Te saludo, Tito, verdadero hijo mío, en la fe que compartimos. Recibe gracia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Te dejo en Creta para que solucionara los problemas existentes y pusiera presbítero en todas las ciudades de acuerdo con mis instrucciones. Debo ser hombre intachable, casado con una sola vez. Es preciso que sus hijos sean creyentes y que no puedan ser acusados de mala conducta o de ser rebelde, pues el supervisor u obispo, siendo el encargado de la casa de Dios, debe ser irreprensible, no debe ser autoritario, ni de mal genio, ni bebedor, ni peleador o que busque dinero. Al contrario, que reciba con facilidad en su casa, que sea amigo del bien, hombre de buen juicio, justo, piadoso, dueño de sí mismo. Cuando habla, que esté apegado a lo que es seguro, de acuerdo con la doctrina, o sea, capaz de predicar la sana doctrina y al mismo tiempo sepa rebatir a los que la atacan. Porque hay muchos espíritus rebeldes, charlatanes y engañadores, sobre todo entre los de origen judío. Hay que taparle la boca, pues enseñan en forma muy interesada cosas que no conviene y desconciertan a la familia entera. Fue precisamente uno de su raza, a quien ellos tienen por profeta, el que dijo: cretense, siempre mentirosos, mala bestia y vientre perezoso. Es la pura verdad, por eso repréndelos con firmeza para mantenerlo en una fe sana y que no hagan caso de las leyendas judías ni sigan las prácticas de gente que da la espalda a la verdad. Todo es limpio para los limpios, pero para los manchados que se niegan a crecer, a creer, nada es limpio. Hasta la mente y la conciencia la tienen corrompida. Pretenden conocer a Dios, pero lo niegan con su modo de actuar. Son seres rebeldes que Dios no puede soportar y no sirven para ninguna obra buena. Tus palabras deben fortalecer la sana doctrina. Los ancianos han de ser sobrios, respetables, juiciosos, maduros en su fe, caridad y perseverancia.
Que las ancianas igualmente se porten como corresponde a santas mujeres, que no sean chismosas ni aficionadas al vino, sino más bien personas de buen consejo. Así enseñarán a los jóvenes a amar a su marido, a las jóvenes a amar a su marido y a querer a sus hijos, a ser juiciosas y puras, a cuidar bien su hogar, a ser buenas y obedientes a sus maridos. De este modo nadie podrá hablar mal de nuestra fe. Invita también a los jóvenes a que sean responsables en todo. Tú mismo serás un ejemplo para ellos cuando vean tu conducta, tus enseñanzas desinteresada, tu honradez, tu predicación sana e intachable. Con esto lo de fuera no encontrarán cosa alguna que criticar y más bien se sentirán avergonzados. Los siervos que se sometan a sus amos en forma habitual, que traten de complacerlo y no lo contradigan, que no roben a sus patrones, sino que se muestren dignos de toda confianza. Así atraerán elogios sobre la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la generosidad de Dios Salvador acaba de manifestarse a todos los hombres. No enseña a rechazar la vida sin Dios y la codicia mundana, a vivir en el mundo presente como seres responsables, justos y que sirven a Dios. Ahora nos queda aguardar la feliz esperanza, la manifestación gloriosa de nuestro magnífico Dios y Salvador, Cristo Jesús, que se entregó por nosotros para rescatarnos de todo pecado y purificar a un pueblo que fuese suyo, dedicado a toda obra buena. Tú enseña estas cosas, aconsejando y reprendiendo con toda autoridad. No deje que nadie te menosprecie. Recuerda a los creyentes que se sometan a los jefes y a las autoridades, que sepan obedecer y estén listos para todo lo que sirve, que no insulten a nadie, que sean prácticos y comprensivos y traten a todo con toda cortesía. Pues también nosotros fuimos de esos que no piensan y viven sin disciplina. Andábamos descarriados, esclavos de nuestros deseos, buscando siempre el placer. Vivíamos en la malicia y la envidia y éramos insoportables y nos odiábamos unos a otros. Pero se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor a los hombres no se fijó en lo bueno que hubiéramos hecho, sino que tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. En el bautismo volvimos a nacer y fuimos renovados por el Espíritu Santo que Dios derramó sobre nosotros por Cristo Jesús nuestro Salvador, habiendo sido reformados por gracia. Esperábamos ahora nuestra herencia, la vida eterna. Una cosa es cierta y en ella debe existir: los que creen en Dios han de destacarse en el bien que puedan hacer. Ahí está lo bueno y lo que realmente aprovecha a la sociedad.
Evita, en cambio, las cuestiones tontas, las genealogías, las discusiones y polémicas a propósito de la ley. No son útiles ni importantes. Reprende al que deforma el mensaje. Después de 2 advertencias, romperá con él, sabiendo que es un descarriado y culpable que se condena a sí mismo. Cuando te mande a Artenas, no a Tíquico, date prisa en venir donde mí a Nicópolis, pues decidí pasar allí el invierno. Toma todas las medidas necesarias para el viaje del abogado Zenas y de Apolo, de modo que nada le falte y que los nuestros aprendan a moverse apenas se presente alguna necesidad, en vez de quedarse como unos inútiles. Te saludan todos los que están conmigo. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos ustedes. Hermanos, ayer, hoy, siempre Dios Padre habla a cada uno de nosotros a través de su palabra. Tiempos antiguos han hablado así, y hoy estas palabras, cuando las leemos de nuevo y las repetimos, nos damos cuenta que estamos en todos siendo hijos únicos de Dios, a quien Él le habla y le educa a través de hombres y mujeres que han forjado su vida a aceptar el evangelio y la evangelización y a continuar. La carta de Pablo a Tito era uno de los ayudantes de Pablo, Tito, igual que Timoteo. Estaba oficialmente Tito encargado del servicio del evangelio y visitaba las iglesias en nombre del apóstol. El comentario será breve porque esta carta tiene el mismo origen que las 2 cartas a Timoteo y no le añade gran cosa. Son cartas que se escribían a las iglesias primitivas, iglesias que venían en una herencia de judío y griego y que estaban adaptándose a la fe en Jesucristo, y empezó el cristianismo a plasmarse. Entonces Pablo, que fue llamado a evangelizar a los no judíos, sino a los no creyentes, y por ende era una ardua tarea ayudar a esta gente a entender el mensaje de Jesucristo a través de la salvación de su vida, su alma, su espíritu y todo su ser y toda su familia por medio de la fe. Era un arduo trabajo, pero Tito debía organizar las iglesias de Creta y establecer responsables bajo una regla y disciplina en cada ciudad. No sabemos si el título supervisor, en griego episcopos, de donde viene obispo, se daba a todos los ancianos. En griego, que es donde está siendo enviado Tito, prevístero significa como obispo o jefe de la iglesia, o estaba reservado para los que efectuaban un trabajo más efectivo. Después de un tiempo ya no hubo más que un solo obispo responsable de toda la comunidad y superior a los ancianos. Cuando los apóstoles murieron, estos obispos fueron sucesores y gobernaron las iglesias con la misma autoridad
al menos teóricamente. Lo que Pablo aquí viene a decir sobre las condiciones necesarias para ser anciano o para ser supervisor, que es lo que va a hacer Tito. Por eso él lo dirige para que elija entre los más ordenados, los más disciplinados, ese cargo, a sabienda de que Tito no se va a quedar ahí y él no puede estar presente en esa iglesia. Y entonces recuerda a Tito, Pablo, que a Timoteo también le hace lo mismo y lo manda a que sea fuerte y valiente y se esfuerce y que siga manteniendo el orden en las iglesias. Casado una sola vez, le hace una advertencia en esta palabra. No era necesario, por supuesto, que estuvieran casados, sino que como se consagraba al hombre de una cierta edad comúnmente casado, la carta excluye aquí a los que se habían divorciado y se habían vuelto a casar varias veces mientras eran todavía paganos. Debe ser irreprensible. Esta palabra irreprensible que Pablo le enseña a Tito que deben tomar en cuenta a esta persona, no solo es para él como ejemplo, sino también para la familia. Su actitud para prescindir es esencial a su vocación y de hecho no podía ser aceptado por la comunidad si la gente de su derredor daba mal ejemplo. Debe ser acogedor. La iglesia es más comunión que organización. Todo el mundo debe ser acogido y sentirse a gusto en casa de los responsables. Por otra parte, se debe acoger a los hermanos y a los responsables que vienen de otras regiones para asegurar así la comunión entre las diversas comunidades. El equilibrio humano de este obispo es pues parte de su vocación. No puede ser un hombre de carácter mal equilibrado cuyas interacciones hieran o cuya autoridad ignore las reglas elementales de la sana convivencia y del respeto hacia la persona. Muchas veces se ha reprochado a los responsables de la iglesia que tienen fe, pero no saben actuar humanamente ni correctamente. Es una advertencia contra la vuelta a una religión de práctica y abstenencia inspirada en la ley judía. Todo es limpio para los limpios conforme a lo dicho en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11 en el capítulo 15 del versículo 11 y también Romano en el capítulo 14 del versículo 20, lo limpio para lo limpio, lo santo para lo santo. Eso no quiere decir que nuestras intenciones son siempre puras, justifiquen nuestro aspecto. Eso sería olvidar que el árbol, el deseo que nos impulsa a actuar, se juzga por su fruto, que no son justificables si van contra la voluntad de Dios manifestada por la ley. Porque había una serie de leyes que imponían, pero Dios no estaba ahí. Se cumplía, o sea que Dios tiene que prevalecer en todos los aspectos. Aquí se recuerda
las obligaciones de los fieles según su situación en la vida, en la sociedad de aquel tiempo, mucho menos compleja que la de este tiempo. Todo se reducía a aquello esclavo o libre, porque habían demasiados amos y demasiado esclavo. Entonces, si el amo va a juzgar al esclavo, pues muchas veces no estaba en la conciencia del Dios pleno para ser juzgar, sino simplemente en la ley. Y de ahí no se cumple que Cristo vino aquí a comprar el precio de cada uno, donde ante Cristo el esclavo y el amo son hijos amados de Dios. Entonces no podía nadie afectar a nadie, y eso debía mantenerse presente en las iglesias. La generosidad de Dios al darnos el Salvador, que se manifiesta en la crucifixión de la cruz. Aquí en la carta a Tito vuelve a recomendarnos la esencia del mensaje cristiano, que nos revela un don de Dios y debe producir bondad y reconciliación, sacando a los hombres del egoísmo que lo paraliza. Sin embargo, por nosotros, como en Efesios 5:25 y 1 Corintios 11:25, el sacrificio de Jesús es en primer lugar para purificar a los que formarán su pueblo. No enseña a rechazar la vida sin Dios. Después de nuestra conversión es contemplando a Jesús como poco a poco abandonaremos todo lo malo que hay en nosotros y vamos a ir progresando por la gracia a través de la sobriedad y el sentido de nuestras responsabilidades, a través de la justicia y la práctica de ella con los demás, siendo en primer lugar justo ante Dios. La santidad, que aquí se entiende como sinceridad en el servicio a Dios, tiene que manifestarse en cada uno de nosotros, y muy especialmente en los superiores y en los congregados, desde los que dirigen hasta los que forman parte de la comunidad. Somos llamados a ser sobrios y somos llamados a ser responsables, somos llamados a ser santos, somos llamados a ser justos. Y la generosidad viene de conocer el gran evento que se manifiesta en la crucifixión, hasta darnos de rodillas la oportunidad de reconocer a ese Dios que da su vida por nosotros. Al hablar a la primera generación cristiana, Pablo presentaba la conversión como una rotura con la vida anterior y con el mundo presente en diferentes épocas que nos toque. Pero la presente carta que le hace a Tito fue escrita en el transcurso de la generación siguiente, y mientras la iglesia se establecía en la diversa provincia del Imperio Romano, la espera de una inminente venida de Cristo se había esfumado. Y estamos hablando de los tiempos después de la crucifixión y resurrección de nuestro Señor, que cuando Pablo sale a predicar a todos los que no son judíos, y es cuando formas sus hijos y ayudantes, entre ellos Tito, que lo ayuda a que ejerzan sus funciones mientras él muchas veces estuvo preso.
y no podía estar presente y los mandabas a ellos. Bueno, Cristo en ese tiempo que había resucitado, se decía que Él venía, pero la gente ya lo tenía olvidado, ya no lo esperaba. Si la vida del mundo y de la iglesia debía prolongarse, era necesario que el cristiano diera en ese mundo el ejemplo de una vida ordenada y justa, y como la obediencia era entonces el pilar de la vida familiar y social, el autor pedía que la obediencia del creyente viniera del corazón para no obligar a nadie a que se le impusiera una doctrina. Sería fácil hablar de contradicciones o de oportunismo en la enseñanza del Nuevo Testamento, pues aquí se habla de la lealtad social y virtudes familiares, y haya de ignorar hasta a su padre o a su madre, pero en realidad lo uno no se opone al otro. Obediencia que viene del corazón siempre que esto no se oponga a la voluntad de Dios, pero rechazo de cualquier dependencia cuando una autoridad humana pretenda reemplazar a Dios, ignorando la conciencia y los derechos de las personas. Aquí se insiste en las virtudes sociales. Lo mismo había sido también en la primera carta de Timoteo, que se habla igual en cuanto a ayudar en la comunidad al que deforma el mensaje. Entonces, este texto griego usa una palabra que significa seleccionar y que se puede traducir indiferentemente por secta o herejía, en vez de aceptar a la fe tal como la transmite la iglesia. El hereje coge lo que personalmente le parece más importante y mejor, rechaza una parte del mensaje y junto con sus discípulos abandona la iglesia para formar su propio grupo, al preferir su propio discernimiento a la doctrina de la iglesia. Pierde la actitud profunda de la fe y destruye la unidad del cuerpo de Cristo, aun cuando haya sabido preservar la mayor parte del mensaje. De manera que cuando Pablo le escribe a Tito, él le hace hincapié en la elección de esa persona que van a permanecer dirigiendo esas comunidades de iglesia, porque muchos de ellos que estaban en el vandalismo de la mala conducta, pues estaban haciendo grupos o separando, y cuando la iglesia se reúne, forma parte del cuerpo de Cristo, de una forma que así como los dedos de las manos pertenecen a la mano, así cada uno de nosotros es uno de los dedos de las manos. La mano es Cristo y nosotros formamos parte de Cristo, pero es responsabilidad del evangelizador, del que tiene la responsabilidad de mantener la comunidad viva, enfocada y activa en los planes salvísticos de Jesucristo que Él quiere para lo que Él quiere. Y de ahí el cuidado de Pablo al aconsejar a Tito y a Timoteo, aquí en este caso a Tito, de cuidar que esa gente desobediente y que están dañando el grupo, y aquellos que dentro del grupo están malcriados y no quieren coger disciplina, estamos llamados a ser disciplinados.
Los mayores en las iglesias nos van a disciplinar porque ellos tienen la responsabilidad de llevar el mensaje y nosotros de aceptar ese mensaje porque Dios tiene un plan con nosotros. Nosotros tenemos directo con Dios una comunicación y una de manera de acuerdo a nuestra creencia, nuestra fe, de acuerdo al manejo que tenemos con nuestra fe, tenemos una responsabilidad con Dios Padre. Dios Padre dirige y tiene control absoluto de nuestra vida, de manera que nosotros no sabemos el día que vamos a morir, ni el día que es el último día en la tierra para cumplir con el Padre, ni tampoco sabemos muchas veces cuál es el plan que Él tiene con nosotros. Y si formamos una comunidad con otros hermanos, cada uno de ellos tiene un plan con Dios, Dios con ellos, Dios con nosotros y nosotros con Dios. Entonces los que están más avanzados tienen que enseñar a los menos conocedores, y los que ya van conociendo tienen que alinearse a la disciplina, a seguirle a Él, el sendero de la cruz. Y Jesús nos llevó por un camino de salvación a través de una crucifixión donde el hombre viejo muere y entra el nuevo en disciplina total de mente, cuerpo, alma y espíritu, una entrega total. De manera que conocer por qué ayer, hoy y siempre la palabra de Dios habla en nuestros corazones es responsabilidad nuestra, investigarla, escudriñarla, leerla, pensarla, rumiarla y alimentarnos para nosotros poder ser capaces de cumplir con el llamado que Cristo tiene en la vida de cada uno de nosotros.